Hola, es un verdadero placer arrancar con esta presentación educativa visual. Hoy vamos a explorar a fondo el tema 2, titulado Todos tenemos voz. Nos acompaña el excelente material preparado por el licenciado Juan Eduardo Salazar Aguilera. Nuestro objetivo aquí es súper claro. Vamos a desglosar los fundamentos de la participación ciudadana y de la integridad cívica, en un recorrido visual de lo más colorido, para que todos estos conceptos claves se nos queden grabados de forma fácil. Así que empecemos de inmediato. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy incluye 1. La historia de Quilla. 2. Las definiciones de integridad cívica. 3. ¿Qué son los derechos humanos? 4. El caso Furukawa. 5. Nuestro cuestionario de evaluación para estudiantes. Y 6. Una pequeña reflexión final. Sección 1. La historia de Quilla. Ya sabéis que a veces los conceptos legales o cívicos pueden sonar un poco, fríos o abstractos si solo los leemos en un texto, ¿verdad? Por eso, la mejor forma de aterrizar estas ideas es a través de experiencias humanas reales. Fijaos en la historia de Quilla, que nos trae el material de origen. En una comunidad andina de Ecuador, esta niña se daba cuenta de que las mujeres y las niñas nunca participaban en las decisiones ni hablaban en las asambleas. Pero un día escuchó en la radio un mensaje clarísimo sobre los derechos humanos y el derecho universal a ser escuchados sin importar la edad. Bueno, pues en la siguiente asamblea, Quilla hizo algo increíble. Levantó la mano con valentía y pidió la palabra. Al principio la gente alucinó un poco, pero su determinación fue tal que no solo consiguió que la escucharan, sino que inspiró a otras niñas y mujeres a participar activamente. Es un ejemplo brutal de cómo el conocimiento realmente nos empodera. Sección 2. Definiciones clave de integridad cívica. Vale, para construir sobre este gran ejemplo que nos deja Quilla, necesitamos hablar el mismo idioma. Es imprescindible tener un vocabulario sólido sobre integridad cívica. Vamos con nuestro primer gran concepto, los derechos humanos. Ojo aquí, porque no son premios o privilegios que alguien nos da, no. Son garantías completamente universales. Básicamente protegen la libertad, la justicia y la igualdad de absolutamente todas las personas. Da igual la edad, la etnia, la religión o la cuenta del banco. Es una cobertura universal, sin excepciones de ningún tipo. Entonces, el punto crucial de todo esto es entender que la dignidad y la igualdad son literalmente los cimientos de una sociedad justa. Por un lado, la dignidad reconoce que cada individuo tiene un valor incalculable por el simple hecho de existir, nada más. Y de la mano va la igualdad, claro, que es el principio que asegura que todos merecemos el mismo trato ante la ley sin ningún tipo de jerarquía inventada. Pero claro, también tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Como contraste, tenemos la discriminación, que es cualquier trato injusto o perjudicial basado en la identidad de una persona, ya sea por su color de piel, sus creencias, lo que sea. Y justo en el extremo opuesto se alza la justicia social. Esta es la búsqueda del equilibrio, la idea de que todos los miembros de la sociedad deben tener un acceso equitativo a los mismos recursos y oportunidades. Entender ambos polos nos da una visión súper clara de cómo funciona el mundo. Sección 3. Comprendiendo los derechos humanos. Habiendo aclarado el vocabulario, la pregunta es, ¿por qué importa esto en nuestro día a día? No es solo teoría de libros, es la estructura que nos mantiene en pie. Estos derechos son como un escudo gigante. Nos protegen contra los abusos de poder y hacen posible que convivamos en paz. Cuando se respetan, construimos sociedades mucho más equitativas. Por el contrario, cuando estas garantías fallan, es cuando vemos aparecer la exclusión, la violencia y la pobreza extrema. En definitiva, son la llave maestra para asegurar cosas tan esenciales como ir a la escuela o tener una salud digna. Y bueno, cuando esos derechos se ven amenazados o se rompen, ¿quién nos ayuda? Existen instituciones que tienen el mandato literal de protegernos. En Ecuador, por poner el ejemplo de nuestro material, tenemos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, encargados de actuar ante injusticias y proteger a grupos vulnerables. Y a nivel global, contamos con gigantes como la Organización de las Naciones Unidas. Saber quién está ahí para defender estas garantías es un paso enorme en nuestra educación cívica. Sección 4. El caso Furukawa. Vamos a pasar a la práctica para ver cómo todo esto se aplica a la historia real. Analizar casos históricos nos ayuda a entender de forma objetiva qué pasa cuando estos principios de dignidad fallan. El caso Furukawa, en Ecuador, es un expediente histórico súper relevante. Durante décadas, poblaciones afroecuatorianas trabajaron en la producción de una planta llamada abacá, bajo condiciones extremadamente precarias que los registros formales han llegado a documentar como similares a la esclavitud. Es una muestra real y objetiva de que si no existen mecanismos de vigilancia y justicia social, la vulneración de derechos básicos puede persistir muchísimo tiempo.
Y aquí es donde las instituciones de las que hablábamos entran en acción. El material nos trae una cita textual y factual sobre el desenlace. En diciembre de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia histórica. Reconoció que existió racismo estructural y ordenó reparaciones. Este fallo, documentado, demuestra de manera fáctica que los mecanismos constitucionales tienen la capacidad de intervenir para intentar restaurar la equidad cuando la dignidad ha sido vulnerada. Sección 5. Cuestionario de evaluación. Bueno, después de repasar la teoría y la historia, toca poner a prueba lo que hemos aprendido. Vamos a pasar a un pequeño cuestionario para estudiantes pensado para fijar estos conocimientos. Primera pregunta, pensadlo bien. ¿Verdadero o falso? ¿Todos los derechos humanos aplican exclusivamente para las personas adultas? Acordaos de la historia de Kilia, la niña que levantó la mano en la asamblea, y dadle una vuelta a si existen límites de edad para estas garantías universales. Vamos con la segunda. ¿Verdadero o falso? ¿La educación gratuita se considera un derecho humano fundamental? Haced memoria sobre lo que comentamos de cómo los derechos humanos son el escudo que nos garantiza una vida digna y construye sociedades equitativas. Y el tercer planteamiento, ¿verdadero o falso? ¿En Ecuador, la Constitución protege explícitamente los derechos humanos de los ciudadanos? Seguro que os viene a la mente lo que acabamos de hablar sobre los marcos legales, las instituciones y esas sentencias históricas que hemos analizado objetivamente. Y esto ilustra maravillosamente algo súper importante. Escribir las cosas nos ayuda una barbaridad a retenerlas. Así que anotad si es verdadero o falso y preparaos para debatir las respuestas en grupo. Hablar y discutir sobre estos conceptos cívicos es, de lejos, la mejor manera de convertir toda esta información en un conocimiento que nos sirva para el día a día. Sección 6. Reflexión final. Ya para ir cerrando esta explicación, queremos dejar algo rebotando en el ambiente. Las respuestas de verdadero o falso son geniales, pero construir una comunidad sana requiere pensar un poco más allá. Así que terminamos con esta pregunta para llevarse a casa. ¿Qué derecho humano consideráis que es el más importante para el bienestar de la comunidad? ¿Y por qué? La respuesta a esto no está en ningún manual, está en mirar a nuestro alrededor y entender las necesidades de nuestro entorno. Mantener estas preguntas vivas es el primer paso para asegurar que todos sigamos teniendo voz. Ha sido un auténtico placer facilitar este recorrido visual. Muchas gracias por estar al otro lado y seguir aprendiendo.